Buenas noches, iglesia. Bueno, hoy estoy aquí para poder compartir una vez más la palabra de Dios. Me alegra mucho estar aquí con ustedes, me alegra mucho poder hoy eh, compartir la palabra de Dios. Bueno, pero antes de empezar, quiero que pongamos este tiempo en las manos de Dios y oremos. Señor, yo quiero darte gracias en esta noche por este tiempo que nos das. Gracias por poder compartir tu palabra y por hoy crecer en el conocimiento tuyo, Señor. Hoy yo quiero pedirte que nos hables, quiero pedirte que cambies nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a ser no solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Oro, Señor, también por mis hermanos que están pasando por momentos difíciles, que están necesitando hoy una palabra de ánimo, Señor, que están necesitando hoy un consuelo. Pedirte que hoy, Señor, tu Espíritu Santo obre en sus vidas, precioso Dios. Bendice a esta iglesia, Señor, bendice la iglesia, el pacto en Mosquera, Señor, y pedirte, Dios, que este tiempo sea de mucho crecimiento, Señor, y que a pesar de las situaciones que vivamos, Señor, podamos, Señor, seguir viviendo confiando en ti, sabiendo que tú tienes el control, precioso Dios. Háblanos hoy, en esta noche. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, bueno, esta noche quiero compartir una enseñanza que tiene como título ¿Cómo vivir con un espíritu superior? ¿Cómo vivir con un espíritu superior? James Hudson tiene una frase que dice: no son los grandes hombres los que transforman el mundo, sino los débiles y pequeños en las manos de un Dios grande. David fue un joven que hizo grandes proezas en las manos de Dios. José también fue un joven que en las manos de Dios llegó a ser la segunda persona más poderosa del mundo en su tiempo. Daniel también, siendo un joven, con la sabiduría, con el temor de Dios que tenía, pudo llegar a ser la tercera persona más importante en el reino de Babilonia, que era la potencia mundial en ese tiempo. Yo creo que nosotros como hijos de Dios podemos cambiar el mundo. Nosotros tenemos un espíritu superior que puede hacer cosas grandes en este mundo. Yo creo que cada cristiano puede cambiar el mundo empezando por su mundo, o sea, empezando por las personas que están a su alrededor. Puede transformar su familia, puede destacarse en su trabajo y a través de su vida hablar del Dios grande que tiene. Podemos influenciar también en el lugar donde estudiamos, en nuestra comunidad. Podemos realmente impactar este mundo con nuestro estilo de vida. Es más, sin necesidad de predicar, solo con nuestro estilo de vida podemos mostrar el Dios grande que nosotros tenemos. Y así lo hizo Daniel. Yo quiero ver 5 características que hicieron de Daniel que fuera una persona de influencia. 5 características que tiene una persona con un espíritu superior. Hoy quiero que aprendamos a vivir como vivió Daniel, con un espíritu superior, como lo registra la palabra de Dios. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel, capítulo 6, verso 3. Dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. David era superior en todo a los otros gobernadores y administradores que habían en Babilonia. Daniel siempre fue el favorito de los reyes, Nabucodonosor, Ciro, Darío, por su sabiduría, porque tenía un espíritu superior. Nosotros como hijos de Dios también podemos sobresalir, también podemos impactar y hablar del Dios grande que tenemos por medio
de nuestro estilo de vida, por medio de nuestras acciones. Y para contextualizarnos un poco, Daniel, en la historia de Daniel, empieza cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, estaba conquistando el mundo entero y también conquistó Jerusalén. Y cuando llegó a Jerusalén, escogió entre todos los jóvenes a los más inteligentes, a los más destacados. Y entre ellos estaba Daniel y sus amigos. Entonces, Daniel, con su estilo de vida, pudo llegar a evangelizar, por decirlo así, al rey Nabucodonosor. Porque su estilo de vida era ejemplar, porque su estilo de vida, como lo leímos acá, era superior a los demás. Y vamos a ver cómo lo logró. Porque él tenía un espíritu superior. Y yo creo que Daniel, primero que todo, llegó a tener un espíritu superior porque él reconocía que era pequeño, pero que tenía un Dios grande. ¿Y qué es tener un espíritu superior? Era que Daniel tenía mejores y mayores cualidades que el resto de los funcionarios y los administradores de Babilonia. Él tenía dones, talentos superiores a los demás que le habían sido impartidos por Dios. Entonces yo quiero que hoy veamos esas 5 cualidades de una persona que tiene un espíritu superior, que se destaca en el lugar donde esté, que es promovido por Dios en el lugar donde esté. Y para ver la primera, vamos a ir a Daniel capítulo 1, verso 8. Daniel 1, verso 8. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Lo primero que tenía Daniel era convicción. La primera cualidad de un espíritu superior, de alguien que tiene y vive con un espíritu superior, es que tiene convicciones fuertes. Es una persona con convicciones. Y vamos a leer una vez más, vamos a ir a Daniel capítulo 6, verso 10 al 11. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer. En ese momento, en los 2 pasajes que leímos, vimos que Daniel estaba siendo presionado para hacer lo que el rey quería, para hacer lo que Babilonia quería. Y Babilonia simboliza el sistema del mundo. Primero, Daniel tenía que comer, en el capítulo 1, verso 8, tenía que comer la comida que comía el rey. Y esa comida era una comida sacrificada a los ídolos, era una comida contaminada. Por eso Daniel no quiso consumirla, porque se contaminaba. Contaminaba su vida con lo que le ofrecían a dioses paganos. Así que Daniel tenía convicciones fuertes y por más que fue presionado, él no cedió porque tenía convicciones. En el capítulo 6 que leímos, él tenía que adorar, la orden era que tenían que adorar a la imagen del rey, a la estatua que él había hecho. Pero Daniel no lo hizo. Así que él tenía convicciones fuertes, tenía convicciones claras. Las convicciones son el motor de la voluntad. Tu estilo de vida, la forma en que tú vives, es el resultado de tus convicciones. Yo puedo cambiar algunas conductas en mi vida, algunos comportamientos, los puedo cambiar. Pero si yo no tengo convicciones, ese comportamiento que un día dejé
que un día cambié, volveré a él, volveré a repetirlo. Volveré a repetir los malos hábitos si no tengo convicciones. O sea, si yo no tengo convicciones, yo puedo tener un cambio, pero puede ser un cambio pasajero. Hay personas que tal vez dejan por un tiempo las drogas. Cambian por un tiempo su comportamiento, su hábito, pero si no tienen convicción en su corazón, en sus creencias, tarde o temprano van a volver al mismo hábito, van a volver al mismo consumo, porque no hay convicciones fuertes en su vida. Las convicciones nos llevan a tomar decisiones firmes y que no son negociables. Las personas que tienen convicción, tienen principios que no negocian con nada. He visto cómo muchos jóvenes llegan a sus colegios, a sus universidades, y cuando hay una presión por parte de sus compañeros ceden, porque no tienen convicciones fuertes, no tienen convicciones claras en sus corazones. Por eso son tan influenciables. Así que una persona con un espíritu superior tiene convicciones fuertes que no son negociables. Por más de que haya presión, no ceden porque sus creencias hacen que actúen de una forma ejemplar. La segunda cualidad de una persona con un espíritu superior es la valentía. Es una persona valiente, es una persona que tiene valor. Y vamos a ir a Daniel, capítulo 5, verso 22. Dice, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que en contra del Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino con ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Daniel le está hablando al rey Belsasar y le habló con valentía de su mala conducta. Una persona con un espíritu superior siempre enfrenta sus creencias y enfrenta la maldad sin importar las consecuencias. Dice lo que es correcto sin importar las consecuencias. Daniel dijo esto con valentía al rey, aun sabiendo que el rey podía no gustarle lo que le estaba diciendo y tener consecuencias contra su vida. Pero Daniel se mantuvo y dijo lo que tenía que decir con valentía. Fue valiente al enfrentarse al rey y decirle: rey, estás obrando mal, estás actuando mal, no estás honrando a Dios. Una persona con el espíritu superior corre el riesgo. Se enfrenta a quien sea por defender sus principios. Una persona valiente no le importa la presión, no le importa lo que digan los demás, siempre hace lo correcto. Y valentía no solamente es la ausencia del temor, la valentía es que tenemos temor pero lo enfrentamos. El valiente es el que enfrenta sus temores. El valiente es el que mira el temor a los ojos y lo enfrenta. Pero siempre buscando hacer el bien y hacer lo correcto. Yo recuerdo que una vez estaba en el trabajo y el que era mi jefe directo trabajaba en un almacén y me decía que colocara en los recibos en valores diferentes a los que tenía que cobrar. Y yo siempre me opuse a eso y nunca cedí, aun sabiendo que podía tener consecuencias. Una persona valiente siempre
hace lo correcto sin importar lo que pase. Otra cualidad de una persona con un espíritu superior es que tiene dominio propio. Vamos a leer Daniel capítulo 1, verso 8 nuevamente. Y aquí vemos nuevamente lo que hizo Daniel. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y después, en el verso 12 dice: te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos den de comer legumbres y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey, y haz después con tu siervo según veas. El dominio propio fue una característica de Daniel. Él tenía disciplina. Él no quiso contaminarse y tuvo el dominio propio. Aunque podía hacerlo, no quiso contaminarse. La palabra de Dios dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. El dominio propio, aquel que tiene dominio propio, puede controlar los deseos de la carne. Es abstenerse de las cosas que me contaminan para llegar a la meta. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 26. Dice, vamos a leerlo desde el 24. Primera de Corintios 9, 24. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo está diciendo que los atletas para llegar a la meta se abstienen de muchas cosas y ellos lo hacen por un premio que es corruptible, que se puede destruir, pero él corría para ganar el premio supremo, para alcanzar la meta hacia adelante, el premio celestial. Dice que para llegar a la meta, él golpeaba su cuerpo, se abstenía, ejercía el dominio propio. El dominio propio es controlar lo que la carne nos pide. Nuestros deseos nos piden algo, nuestra carne nos pide que nos airemos, nuestra carne nos pide que veamos lo incorrecto, nuestra carne nos pide que digamos lo incorrecto. Pero el que tiene dominio propio calla esas voces. La voz de la carne. No obedece a la voz de la carne, sino que obedece a la voz del Espíritu. Aquel que tiene dominio propio es una persona disciplinada en su vida espiritual, en cada área de su vida. Eso es dominio propio. Si yo tengo alguna emoción en mi vida, que no, una emoción negativa, por ejemplo, podemos tener ira, y no porque tenga ira, no quiere decir que yo tenga que desahogar mi ira con otra persona. Yo puedo sentir pereza, y tal vez no tenga ganas de orar, levantarme a orar en la mañana, pero no porque sienta pereza, no voy a dejarme dominar por ella. El que tiene dominio propio se levanta, el que tiene dominio propio detiene la ira. Aún sintiéndola por dentro, no se deja controlar por sus emociones. El que tiene dominio propio controla lo que siente, controla los deseos de la carne. Esa persona tiene un espíritu superior. La cuarta cualidad de una persona con un espíritu superior es la integridad. Vamos a ver Daniel, capítulo 6.
verso 4. Dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. La integridad es tener un buen testimonio y una buena conducta en cada área de mi vida. Es rectitud en cada área de mi vida, en cada cosa que hago. Es hacer las cosas con excelencia y con honestidad. Daniel se distinguió por eso. Los otros administradores le tenían envidia y querían buscar cómo hacerlo caer, querían mirar en qué fallaba para acusarlo con el rey. Pero cuando estaban buscando qué hacía mal Daniel, nunca encontraron nada mal que hiciera él, porque él era una persona íntegra. Era íntegro en todo lo que hacía. Una persona con un espíritu superior es íntegro en sus negocios, en su trabajo, en su familia, en sus relaciones. Es íntegro con lo que dice, con lo que habla, con lo que escucha, con lo que ve. Es una persona que tiene un espíritu de excelencia en su vida y quiere siempre hacer lo mejor. Como hijos de Dios estamos llamados a ser íntegros en todas las esferas de nuestra vida. Que las personas que están a nuestro alrededor, la gente que está en el mundo, la gente que está alrededor de nosotros, vean que tenemos una buena conducta, un buen estilo de vida. Daniel 5:10 dice, la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Aquí el rey Belsasar tuvo una visión y los adivinos, los astrólogos no podían decirle, interpretar lo que él había visto, pero Daniel sí. Pero porque la reina le dijo que ella reconocía que Daniel era una persona sabia, reconocía que Daniel tenía un espíritu superior. Ella decía acá, dice que en él se halló luz, inteligencia, en él mora el espíritu de los dioses santos. En otra versión dice el espíritu del Dios supremo. Ella reconocía que en Daniel había algo especial, que él era diferente a los demás. Así que la persona que tiene integridad siempre va a destacar sobre los demás, siempre va a ser tenida en cuenta, siempre va a ser reconocida por su forma de vivir. La quinta cualidad de una persona con un espíritu superior es su devoción. Vamos a ver Daniel, capítulo 2, verso 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Y después en Daniel 6:10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. La devoción es una característica y una cualidad de una persona con un espíritu superior. Daniel tenía que interpretar el sueño de Nabucodonosor. Y lo que hizo fue ir en oración junto con sus compañeros para que Dios revelara lo que había soñado el rey Nabucodonosor. Fue un hombre de oración. Siempre buscó la respuesta en la presencia de Dios. Y en el capítulo 6 fue lo mismo. Cuando
cuando sabía que tenía que adorar, que no podía orar a Dios, que tenía que pedirle solamente al rey, él no le importó y fue y oró. Y oró, decía que él oraba 3 veces al día. Y se ponía de rodillas y oraba delante de su Dios. Eso muestra devoción. Una persona con un espíritu superior muestra dependencia de Dios. Es una persona que busca el rostro de Dios y deja que Dios se encargue de sus asuntos. Es una persona que pone todos sus proyectos y su vida en manos de Dios. Una persona con un espíritu superior es una persona de oración. Es una persona que busca al Señor. Es una persona que tiene una relación y una comunión con el Espíritu Santo. Por eso es que Daniel tenía un espíritu superior. Porque el Espíritu de Dios hacía que su espíritu fuera superior. Todas las cosas que tenía Daniel, todos los dones y los talentos que lo hacían superior a los demás, no provenían del mismo, sino que provenían de Dios. En 2 de Corintios 3:5, Pablo dijo, no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, nuestra capacidad viene de Dios. Todo don, todo talento y toda capacidad que tú tienes viene de Dios. Así que cada vez que nosotros buscamos a Dios, nuestro espíritu se fortalece, nuestra vida se fortalece, tendremos más sabiduría, tendremos más inteligencia, tendremos más de Dios en nosotros, nos pareceremos cada vez más a Jesús a medida que nosotros le busquemos más. Mientras más busquemos las cosas del cielo, mientras más nos llenemos de las cosas del cielo, menos anhelaremos las cosas de la tierra. Cuando nosotros nos llenamos del Espíritu de Dios, nos estamos llenando de un espíritu superior, porque es el Espíritu de Dios. Porque dice la palabra, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Cuando nosotros nos llenamos de Dios, seremos mayores que los que están en el mundo. El Espíritu Santo es el que produce estas cualidades en nosotros. La misión como hijos de Dios es que tenemos que vivir con un espíritu superior en nuestro trabajo, en la universidad, en el colegio, en nuestro hogar, en nuestra comunidad, con nuestra familia. Dios nos llama a tener un espíritu superior. Esa es nuestra misión, a mostrar a Jesús con nuestro estilo de vida. Dios nos llamó a ser cabeza y no cola. Por eso Daniel siempre estuvo en los lugares superiores. La palabra de Dios dice en Proverbios que el hombre diligente estará en los lugares superiores junto al rey y no con los de baja condición, dice la palabra. Aquel que tiene un espíritu superior está en los lugares de influencia. Dios nos llamó a ser cabeza, Dios nos llamó a estar arriba, Dios nos llamó a hacer influencia en cualquier lugar, a mostrar con nuestra vida a Dios, la grandeza de Dios. Y no se trata de nuestras debilidades, sino se trata de la dependencia de Dios. Entre más busquemos a Dios, nuestras debilidades, Dios las transformará. Porque dice la palabra de Dios que diga el débil, fuerte soy. Porque cuando soy débil, entonces Dios se hace fuerte en mí. Podemos llegar a esos lugares, podemos llegar a ser de influencia donde estemos, cuando estemos cada vez más cerca de Dios, cuando nuestra vida esté cada vez más llena de Dios. Hay una frase de J.C. Ryle que dice que tu cristianismo sea tan inconfundible y tu andar tan sincero que todo el que te vea no tenga duda de quién es tu dueño y tu Señor. Que cuando nosotros caminemos, hablemos, actuemos, nuestra forma de vivir sea tan sincera, sea tan íntegra, sea tan correcta, que los que están a nuestro alrededor digan, Él tiene un Dios grande. Ellos sepan que nosotros somos realmente hijos de Dios.
Tal vez con nuestro estilo de vida no ha dado un buen ejemplo, tal vez no hemos sido de buen testimonio, pero Dios es un Dios de oportunidad y podemos ahora revertir lo que hemos hecho y cambiar nuestro estilo de vida y vivir con un espíritu superior. En nuestros trabajos, en nuestras universidades, colegios, en nuestra familia, nosotros deberíamos ser cabeza. Dios nos llamó a hacer eso. Dios nos llamó a evangelizar a través de nuestro estilo de vida. Daniel evangelizó a Nabucodonosor, a Ciro y a Darío con su estilo de vida, sin necesidad de predicar, simplemente con sus dones, con sus talentos, con su integridad, con su capacidad, pudo evangelizar. Así nosotros, como dice este dicho, como dice esta frase, que nuestros hechos hablen más fuerte que nuestras palabras. Porque algunos dicen ser cristiano pero en sus esferas, en donde viven, en donde actúan, no son de buen testimonio. Daniel llegó a donde llegó por sus decisiones. Daniel llegó a donde llegó por sus convicciones. La vida que tú tienes ahora es el resultado de tus acciones y tus actitudes y tus elecciones del pasado. Te lo repito, la vida que hoy tienes es el resultado de tus elecciones, de tus acciones y de tus actitudes del pasado. Y la vida que tengas más adelante depende de tus actitudes, de tus decisiones, de tus acciones hoy. Por eso Daniel dijo, yo hoy decido no contaminarme, tomo una decisión. Hoy es el día de tomar la decisión de vivir diferente. Y quiero que te preguntes esto. ¿Cómo te ven los demás? ¿Eres de influencia? ¿Estás influyendo positivamente en tu colegio, en tu universidad, en tu trabajo, donde vives, a tu familia? ¿Qué pueden decir los demás de ti? ¿Que eres honesto, íntegro, correcto? ¿Que llevas un cristianismo de verdad? Tal vez has fallado, pero tú puedes hoy cambiar. Tú puedes hoy tener un estilo de vida diferente, vivir con un espíritu superior. Por eso hoy Dios te llama a ser íntegro, a ser valiente, a ser una persona con convicciones. Y las convicciones que tenemos, nuestros principios, están basados en la palabra de Dios. Decide hoy tener dominio propio y no dejarte dominar por tus deseos. Y decide hoy buscar a Dios, ser una persona de devoción, ser una persona de oración, ser una persona que depende de Dios. Veamos por última vez Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Verso 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Las personas que tienen un espíritu superior reciben autoridad, son las que gobiernan. Y Dios nos llamó a eso, a hacer luz en medio de la oscuridad, a predicar, no solo con palabras, sino con nuestro estilo de vida. Que mostremos a un Dios grande que tenemos, sin importar lo pequeño que seamos. No somos perfectos, pero la perfección de Dios puede obrar a través de nosotros. Así que esa es la reflexión del día de hoy. Que podemos vivir e influenciar y llevar el Evangelio con nuestro estilo de vida. Cuando nosotros dependemos de Dios, Dios nos exalta, Dios nos lleva a lugares más altos. Vamos a orar para terminar. Señor, yo quiero darte gracias por este tiempo. Yo quiero pedirte hoy que tu Espíritu Santo nos llene y que podamos vivir como Daniel vivió, con un espíritu superior. Que seamos, Señor, de influencia en el lugar donde estamos, donde nos movemos, en nuestros trabajos, casa,
en nuestras universidades, colegio, en nuestra familia, podamos predicarles con nuestro estilo de vida ejemplar, íntegro. Ayúdanos, Señor, a vivir como Jesús vivió, a ser imitadores de Cristo. Que cuando la gente nos vea, vean a Jesús. Que cuando la gente nos escuche, escuchen a Jesús. Cambia nuestras vidas, cambia nuestra forma de hablar, quita de nosotros nuestra forma incorrecta de hablar, de pensar y de actuar, Señor. Y que realmente tú transformes nuestra vida para que caminemos, Señor, en la luz y podamos ser luz para los que están en la oscuridad, Señor. Te damos gracias en esta noche y ponemos este tiempo en tus manos. Gracias porque tú nos llamaste a ser cabeza. Y gracias, Señor, porque somos hijos de Dios. Y nosotros hoy nos comprometemos a ser de influencia y a predicar con nuestro estilo de vida a los que nos rodean. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Te bendecimos, Señor. Bendice cada familia que está conectada. Bendice a cada persona que está allí conectada en esta noche. Llénalo con tu espíritu. Dales un espíritu de excelencia. Tú les has dado dominio propio. Ellos no han recibido un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Dales capacidades, dones y talentos para poder influenciar y llevar el evangelio en el lugar donde ellos estén, Dios. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.